Diego Alonso fue anunciado como nuevo entrenador del Sevilla hasta finalizar la actual temporada. Una decisión bastante interesante teniendo en cuenta que, primero que todo, es sorpresiva porque Diego Alonso es un entrenador que hasta el momento no ha tenido oportunidad de dirigir en el viejo continente. El conjunto hispalense será su primera oportunidad en Europa, pero que tiene sí que una vasta experiencia en el balompié sudamericano y americano, dirigiendo clubes como Guaraní, Peñarol, al Olimpia. En México ha dirigido Pachuca, Monterrey, al Inter, Miami y hasta la selección uruguaya, que podemos tomarlo como último punto de referencia para hablar un poco de Diego Alonso. Y puntualmente hay que decir que no le fue para nada bien. No solamente porque Uruguay quedó eliminado en la fase de grupos, sino porque desaprovechó a una generación de talento muy interesante, con varios jugadores de primerísimo nivel, como por ejemplo Fede Valverde, como Darwin Núñez. Y obviamente esto generó su despido posterior a la Copa del Mundo, más allá de que él fue el que los llevó al Mundial después de reemplazar a Oscar Washington Tabárez. Pero más allá de eso, de esa última experiencia que fue bastante negativa, hay que decir que Diego Alonso tampoco es que tiene un bagaje y un palmarés bastante importante. Por eso es sorpresiva la decisión. Y al mismo tiempo es interesante por ver lo que puede generar y lo que puede hacer Diego Alonso esta temporada, teniendo en cuenta que es una apuesta de club. Es una apuesta por un entrenador que sí que tiene una propuesta de juego algo vistosa, más allá de lo que vimos con la selección uruguaya, y que obviamente tiene esas ganas de poder demostrar que está listo para dirigir en el viejo continente. Mejor dicho, cuando terminó su etapa en Uruguay, se quedó viviendo en Madrid para buscar esa oportunidad, para tener esa chance de poder dirigir en un equipo de la primera división española. Y obviamente esto también ha generado un sinfín de rumores acerca de lo que puede ser su equipo y de los que puede moverse el Sevilla en el próximo mercado de fichajes invernal. Y aquí le tenemos una noticia del primer nombre que aparecería sobre la mesa, puesto por el propio Diego Alonso para llegar en el mercado invernal, siendo una oferta de mercado bastante interesante que encaja dentro de su idea de juego. Ya mencionamos un poco el perfil. Además, Diego Alonso, sacando todo lo que fue como entrenador, como futbolista, sí que tuvo experiencia en España, jugó en el Valencia, Atlético de Madrid, en el Racing, en el Málaga, en el Murcia, etc. Obviamente es una persona que conoce el fútbol español, pero que no ha dirigido como tal ni siquiera en el fútbol europeo. Y eso obviamente es un asterisco que naturalmente la gente pone. Pero hay que ver obviamente cómo se desarrolla Diego Alonso en un momento del Sevilla que es bastante complicado. Porque el equipo está en puestos bajos de la liga, la dinámica no es positiva, la plantilla sí que tiene talento, pero obviamente hay que ver qué tanto se puede adaptar a Diego Alonso y a su estilo de juego. Y en la Champions tiene 2 empates sin todavía enfrentarse al Arsenal, que a priori, más allá de que perdió su partido con el Lens, es el equipo más fuerte del grupo y el candidato número 1 a pasar como primero. Obviamente el escenario y el panorama para el Sevilla es complicado, pero la apuesta por Diego Alonso también hay que interpretarla de una manera. Solamente es por una temporada, es decir, hasta que se acabe esta. Entonces hay que ver si no hay plena confianza en Diego Alonso para ofrecerle un contrato de larga duración para que él pueda ser el líder del proyecto, o simplemente es un parche. Y el día de ayer sacamos un video hablando de las opciones que tenía sobre la mesa el Sevilla, descartando varios nombres como por ejemplo a Marcelo Gallardo, quien habría él mismo rechazado la posibilidad de dirigir al Sevilla. Esto demuestra de manera prácticamente fehaciente que Diego Alonso no era una opción principal dentro de la lista de Víctor Horta para reemplazar a José Luis Mendilibar. Entonces, si enlazamos todo, nos damos cuenta que no hay una plena confianza en Diego Alonso. Y yo siento que es una decisión del Sevilla que también sigue un poco la línea de Mendilibar. Mendilibar, por cómo fue contratado en su primer momento como interino, entre comillas, solamente tenía contrato hasta el finalizar la temporada anterior. ¿Qué ocurre? Salva al Sevilla del descenso y al mismo tiempo gana la UEFA Europa League derrotando en penales a la Roma de José Mourinho. Pero solamente con unos resultados negativos en los primeros meses de competición fueron suficientes para despedirlo. Eso evidencia, más allá del mal juego del equipo, que no había confianza en la apuesta por Mendilibar. Y lo que transmite la decisión del Sevilla es muy parecida con Diego Alonso, de que no existe una confianza en el uruguayo. Vamos a ver si él puede ganarse, obviamente, la posibilidad de seguir en el fútbol europeo, la posibilidad de seguir en el Sevilla, pero el panorama no va a ser sencillo, porque los problemas del Sevilla no son de entrenador. Yo siento que los problemas del Sevilla trascienden también a lo que fue el mercado de fichajes, donde no armó una plantilla súper competitiva y por cuestiones de tiempo tampoco llegaron los fichajes a mejor nivel. Hablemos de Sergio Ramos, que tenía un parón prolongado sin jugar minutos y comenzó a ser importante de manera prácticamente inmediata. Soumaré llega también después de un parón bastante importante sin jugar para sumarse al equipo. Esto habla de una planificación deportiva bastante negativa y esto obviamente también es culpa, y para mí la principal, del mal momento del Sevilla en la actualidad.
Pero ya cerrando todo esto, dando mi opinión sobre lo que es la llegada de Diego Alonso, vamos a hablar de ese primer fichaje. Ese primer fichaje que habría puesto sobre la mesa Diego Alonso para poder llegar al conjunto hispalense. Es un nombre propio, hay que decirlo, que ya ha jugado en la liga, que Diego Alonso conoce de primera mano porque lo dirigió en la selección uruguaya, y estamos hablando de Facundo Pelistri. Se habla de la posibilidad de que el Sevilla busque la cesión del extremo uruguayo en el mercado de fichajes invernal, teniendo en cuenta que es un perfil de extremo que quiere Diego Alonso dentro de su plantilla. Pelistri no ha tenido mucha continuidad en el Manchester United este comienzo de temporada. Aquí vemos sus estadísticas. Solamente ha jugado 255 minutos en 6 partidos repartidos en 3 competiciones, donde también el Manchester United ha tenido ciertos problemas a la hora de poder reforzar su ataque. Entendamos que Antony apenas se va reincorporando al equipo. Entendamos que Jadon Sancho está apartado. Entonces eso facilitó que Pelistri tuviera algunos minutos dentro del equipo de Erik ten Hag. Pero naturalmente su continuidad no ha sido algo regular. Aquí vemos su experiencia en España. Ha jugado en el Alavés, Manchester United, en el Peñarol. Es un jugador que te juega por banda derecha. Tiene contrato hasta 2025, pero esto al final no importa porque la intención del Sevilla sería una cesión y después ver si existe la posibilidad de un traspaso. Porque el Manchester United también estaría pensando en dar una cesión a Pelistri para que pueda formarse, para que pueda ser un jugador determinante y a ver si lo puede vender más caro o se convierte en un recurso importante dentro de la plantilla. Pero hasta este momento, agregando el matiz de que el conjunto Red Devil está buscando un extremo derecho en el mercado invernal, la salida de Pelistri parece ser una opción bastante viable en este momento. Y Diego Alonso, como el nuevo entrenador del Sevilla, el nuevo entrenador del banquillo del Ramón Sánchez Pizjuán, ha exigido el fichaje de Facundo Pelistri para potenciar la rotación del Sevilla, que para él necesita una pieza más para ser un equipo más competitivo. A ver si en ese momento ya se habrá salvado, o se habrá alejado, mejor dicho, de los puestos de descenso y habrá clasificado a los octavos de la Champions, o al mismo tiempo disputará la UEFA Europa League, dependiendo de cómo le vaya al Sevilla en esta fase de grupos de la Copa de Europa. Este es el video. Ya hablamos de Diego Alonso, su primera exigencia y de las posibilidades de que se pueda dar este fichaje. Les preguntamos a ustedes qué piensan de la contratación de Diego Alonso como nuevo entrenador del Sevilla y qué pensarían de la llegada de Facundo Pelistri al conjunto hispalense. También los invitamos a darle me gusta al video, suscribirse al canal, darle a la campanita para que estén atentos a todo el contenido que estamos publicando en el canal de YouTube de Fichajes.net.